Bien, si bien hemos estado viendo lo que son definiciones de seguridad, definiciones de protección de datos, definiciones de qué proteger, cuándo proteger, por qué proteger, algo de seguridad física, seguridad lógica, si bien tenemos sabemos cómo protegerlo y hoy en día ya la tecnología nos ayuda y nos colabora bastante en lo que es la parte de la programación de los diferentes algoritmos criptográficos. Está bien el poder conocer, digamos, cómo surgieron, de dónde surgieron, y para eso vemos un poquito de lo que es la parte histórica, ¿ya? Entonces, se tiene en cuenta que la criptografía viene desde ahí dice el siglo V antes de Jesucristo. Entonces, si buscaban en la época de César, en la época de las guerras, vamos haciendo un poquito de historia, entonces se buscaba cómo proteger la información para que esta no sea usada o no sea de conocimiento público general de todo el mundo, ¿ves? Entonces, lo que se pretendía era garantizar lo que es la confidencialidad y la autenticidad de los mensajes. Ahora, con el surgimiento de las diferentes guerras mundiales, la visión, digamos, de máquinas que podían procesar datos, ahí se hizo un corte y la diferencia entre las dos grandes épocas de lo que era la criptografía. Entonces entra lo que es la criptografía clásica y lo que es la criptografía moderna. Como herramientas, digamos, para lo que era la criptografía clásica, lo que se utilizaban eran artilugios o formas de cómo trabajar, los algoritmos de cómo trabajar, usando técnicas matemáticas básicas, así como la división modular, la multiplicación, o el agarrar y utilizar, digamos, diferentes formas o diferentes métodos para poder cifrar los mensajes. Entonces, aquí Shannon propone dos grandes grupos de cómo se estaban realizando el proceso de cifrado, lo que es sustitución y lo que es transposición. En sustitución, así como lo dice el término, es sustituir un carácter o letra por otro, ¿ya? Y transposición es los caracteres o las letras se redistribuyen sin modificarlo, usando algunas reglas o poniendo algunas condiciones, y también se lo conoce como permutación. Entre los métodos de cifrado clásicos, le dijimos transposición y sustitución, dos grandes grupos, se dividen en dos grandes grupos. Lo que es transposición podría ser por grupos, por series, por columnas y por filas. En lo que es sustitución va a lo que es monoalfabética y polialfabética. En lo que es monoalfabética está lo que es monográmica, poligrámica, y ahí en el gráfico pueden ver en lo que es la monográfica está el cifrado de César, un alfabeto mixto, una transformación o cifrado por sustitución. Y lo que es la poligrámica, la digrámica, un cifrador de Playface, cifrador de Hill, y así se van clasificando dependiendo de la complejidad del algoritmo o dependiendo de la complejidad de la forma en cómo se vayan a cifrar el mensaje. ¿Tienen alguna consulta, Tori? Esto era de cifrado de texto, ¿no? Lo que en sí, digamos, estamos hablando en la criptografía clásica son cifrados de texto en claro que no podían, eran los mensajes que se trataban de enviar o de emitir de un emisor a un receptor de forma tal que no sean entendibles por terceras personas aparte del emisor y el receptor.
Entonces, el proyecto, ya vamos adelantándonos un poquito, el proyecto es justamente la implementación de estos algoritmos de cifrado. ¿Sí? Los pseudocódigos, la forma en que se trabaja el algoritmo, lo vamos a ir viendo en clase. Entonces, el proyecto consiste en la programación de tanto el cifrado como el descifrado de los algoritmos que vemos en pantalla. Ahora, así como les dije hace un momento, se toma, digamos, como un hito o un hito el hecho y del uso de las máquinas para procesar la información o procesar los datos para cifrarlos o descifrarlos según corresponda. Entonces, si bien cuando aparecieron es como una frontera, como un decir hasta aquí entra lo que es criptografía clásica con el uso de lo que es las matemáticas básicas y las operaciones básicas elementales y las formas, digamos, con los métodos que se les puede a uno idear, digamos, para crear un método de cifrado. Y con el uso de las máquinas, de ahí para adelante entraría lo que es la criptografía moderna. Entonces, lo que vamos a ver hasta ahorita es lo que es la clásica. Se tiene, digamos, como primer cifrador por transposición, que es el Escitala, donde en el siglo V a.C., por el pueblo griego de los lacedemonios, consistían en un bastón en el que se enrollaba una cinta de cuero y luego se escribía en ella el mensaje de forma longitudinal. Entonces, la única forma de recuperar, al desenrollar la cinta, las letras aparecían desordenadas, por eso es transposición. Entonces, todo dependía del grosor del bastón, de la cantidad de texto que tenía el mensaje a cifrar. Entonces, sí tenían que tener ciertas condiciones, si quieren verlo de esa manera, para poder agarrar, si bien tenían la cinta, pero si el bastón no era del grosor o del tamaño con el que había sido el cifrado, digamos, o escrito el mensaje en primera instancia, entonces no iban a poder encontrar el mensaje en texto claro. Aquí podemos ver el método de cifrar Escitala consistía en, ahí está, el bastón comando. Entonces lo que hacían era escribir de forma horizontal, y estando la cinta ya enrollada en el bastón, y al desenrollarla las letras estaban en otro orden. Por ejemplo, aquí dice, así cifraban con la Escitala. Así cifraban con la Escitala. ¿Sí? El texto cifrado en el criptograma sería la lectura de la cinta en forma vertical. Entonces, estaba desordenado, pero como les dije, dependía mucho de la variable, en este caso, del grosor del bastón, digamos, y de la cantidad de texto que tuviera el mensaje que se iba a cifrar. Existe otro método de sustitución, en este caso el de Polybius, que en este método, por ejemplo, se formaba el alfabeto en una matriz. ¿Ya? Entonces la matriz podía estar dividida ya sea por letras de la A, 2, 3, 4, 5, 5 por 5, 25. Entonces aquí no estaba la letra I, la J, iban en una sola celda. ¿Ya? Entonces lo que se hacía era ir y buscar la ubicación de la letra del abecedario. Estamos hablando de un abecedario de la A a la Z de 26 caracteres, si no me equivoco. No estaba incluida la ñ. ¿Ya? Entonces, lo que se hacía era buscar la letra y el cifrado ya correspondía a 2 caracteres.
caracteres, la fila y la columna. ¿Sí? Esta forma de descifrado, efectivamente, se duplicaba la cantidad de caracteres y íbamos a generar de un mensaje de texto claro a un mensaje de texto cifrado. Entonces, como ustedes pueden ver, la podíamos hacer ya sea con letras o ya sea con números, pero eso dependía de la habilidad que pudiera tener el que estaba realizando todo el proceso o la técnica o el método para cifrar un mensaje. El cifrador de César es un algoritmo por desplazamiento donde se desplazan solo 3 espacios. Ya a la derecha formamos 2 abecedarios donde vamos reemplazando, así como lo pueden ver en pantalla. Este es mi abecedario, mi texto, la base del abecedario que voy a tener, y este es para utilizar el método de cifrado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo 3 posiciones, 1, 2, 3, y en vez de comenzar en la A, comienzo en la D. Y así voy armando mi propio abecedario, un alfabeto. En este alfabeto es para el castellano el módulo 25. ¿En qué consistía el cifrar César? Entonces ya tengo yo mi alfabeto estándar, el normal, y tengo mi alfabeto para cifrar. Entonces lo que yo hacía lo que se hace es buscar la ubicación del carácter que se quiere cifrar y su ubicación en el alfabeto que se construyó para poder reemplazar. Por eso es de sustitución. Se utiliza ahora realizándolo el análisis del algoritmo, utiliza una fórmula para ubicar la ubicación, para poder tener la ubicación de la letra que se va a cifrar. Es la fórmula que se tiene aquí. El CESU y módulo 27, porque 27 son la cantidad de caracteres que tiene nuestro alfabeto en el castellano. Desventaja: cada letra se cifrará siempre igual. Entonces, si ya conocían cómo funcionaba el método de cifrado de César, entonces ya podían descifrar cualquier mensaje que hubiera sido cifrado con este método. Por lo tanto, entonces era vulnerable. Se podía también verificar por las estadísticas del lenguaje, ya que cada letra se cifraba siempre igual. Entonces se podría ir haciendo un análisis así de fuerza bruta, si quieren verlo de esa manera, para poder identificar cuál era el mensaje en texto claro. ¿Sí? Así como el cifrado de César trabajaba con 27 caracteres, también hay la opción de trabajar con menos caracteres, dependiendo la forma o dependiendo de lo que se quería utilizar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En el cifrado de César, necesariamente tienen que ser 3, podemos recorrer 4 o 5, igual seguiría siendo cifrado de César. No, el cifrado de César es solamente el desplazamiento de 3 caracteres. Ya, ahora, si nosotros queremos ponerle más complejidad al algoritmo, podemos hacerlo. Ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero el de César sí es solamente César o desplazamiento de 3 posiciones para la generación del nuevo alfabeto. En la plataforma podemos ver, aparte muy adicional, lo que son los alfabetos y características del lenguaje. Nosotros conocemos el alfabeto del módulo 27, que es de la letra A a la letra Z. ¿No? Nosotros podemos construir más alfabetos, incluyéndolo los números y los caracteres especiales, bueno, y todos los demás
caracteres que hay en el código ASCII. Entonces, nosotros podemos construir, digamos, nuestro propio alfabeto, así como en el de César, digamos. Así que si bien utilizamos un mensaje de texto en claro, ¿sí? Podemos utilizar el de César solamente con el desplazamiento puro, en este caso el desplazamiento puro, 1, 2, 3, y construimos nuestro alfabeto. Pero si queremos darle complejidad al método de cifrado, entonces podríamos hacer, así como dice su compañero, no solamente 3, digamos, hacer 5, y ya no sería César, digamos, sería otra forma de cifrar, pero ya generaría un poquito más de complejidad porque ya sabían cómo funcionaba el método de César, entonces ya sabían que era solo desplazamiento de 3 y podríamos utilizar otra cantidad en desplazar el método de cifrado. De todas maneras, también se puede agarrar y ponerle otro tipo de complejidad, ¿ya? Utilizándolo como base el cifrado de César. Qué sé yo, podemos utilizar para generar otro alfabeto una clave, ya, que vaya escrita en las primeras letras de nuestro segundo alfabeto, y ya en base a eso ir aumentándole la complejidad, y dependiendo de nuestro criterio o dependiendo de cómo vayamos armándolo nuestro alfabeto para poder que sea más seguro, digamos, el método de cifrado. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen sus grupos ya armados? ¿Todos tienen grupos? Vamos a comenzar con eso antes de que me olvide. Sí. Sí. Ya, de todas maneras, los grupos dijimos que iban a ser de 5 personas como máximo. No he sacado el listado último de los inscritos. Ahorita tenemos 40. Significa que estarían 6 grupos, 6 por 5, 30. Estamos hablando de 8 grupos, 10 grupos aproximadamente, para poder hacer la asignación de los proyectos. De todas maneras, en la plataforma lo voy a habilitar, les voy a poner letras a los grupos para que ustedes puedan registrarse. Como ya están organizados, yo creo que no van a tener ningún inconveniente, y así lo podamos tener con lista de los integrantes por grupo. Muy independientemente de la letra o el número de grupo que se le asigne, va a ser la defensa o la presentación del proyecto. Eso es para que lo tengan en cuenta. Ya estamos. Eso lo podemos realizar el día de hoy. Hoy día se los habilito para que ustedes puedan registrarse. Del tema 2, antes de que me olvide, del tema 2 está pendiente un práctico, pero es del contenido mismo que se encuentra en la plataforma. Por favor, lo voy a habilitar para que lo puedan presentar el día jueves. ¿Alguna pregunta sobre esto? Disculpe, ingeniera, una pregunta. ¿El primer parcial va a ser de los primeros 3 temas? Sí, más que todo va a ser de la parte de seguridad de la información, de lo que hemos hablado de la primera y de la segunda unidad. Es como decir que... Buenas noches, el práctico que vamos... ¿Perdón? Perdón, buenas noches, el práctico que se va a presentar el día jueves, ¿hasta qué hora lo va a habilitar? Disculpe, la presentación. Hasta medianoche estaba habilitando los diferentes prácticos y tareas que les he puesto en la plataforma. Bien. Gracias. ¿Alguien más tenía algo que preguntar?
¿Puede habilitar ahorita lo de los grupos? Claro, lo habilito yo en este instante, solo que tuve un pequeño problema con la diapositiva. Hemos visto, para que lo tengan, en la plataforma se encuentra habilitado lo demás. Por ejemplo, aquí está la parte de lo que es cifrador de César con clave. Como les dije, se puede poner un poquito más de complejidad a lo que se está queriendo cifrar. Entonces, en este caso, a la ubicación del 0 al 26, mi módulo 27, este es mi abecedario normal con el que utilizo para escribir. Esta es la clave. Entonces, lo que genero son dos alfabetos donde, aparte de utilizar el desplazamiento de César, que es los 3 espacios, estoy colocando una clave. En este caso estoy aburrido, pero como en el alfabeto no podemos, como condición serían que se eliminen las letras duplicadas para que no haya problemas en el momento de cifrar y descifrar. Sí, entonces estoy aburrido, ¿no? Y continúo con las siguientes letras que me faltan para completar el abecedario. Entonces ya sería el César con clave, porque le estoy adicionando una complejidad más a lo que era el César, que era desplazamiento puro de tres espacios, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. La contraseña aquí sería pobre. Entonces voy acomodando, voy generando un nuevo alfabeto de forma tal que utilizo para poder cifrar un mensaje de texto claro. Así como César, también hay lo que les había comentado, lo que son los alfabetos mixtos, ¿sí? Tengo mis letras de la A a la Z, pero lo voy generando mi alfabeto en este caso, con caracteres especiales, ¿sí? Estamos hablando de corchetes, de los numeral, del ampersand, del porcentaje, incluyendo los números. Y de esta forma voy generando otro tipo de caracteres para poder cifrar mi texto en claro y poderlo convertir en textos no claro para otras terceras personas que no sean el emisor y el receptor. Hay el criptograma de lápida del cementerio de Trinity, que también utiliza no solamente caracteres especiales, sino en este caso se utiliza, ya vemos con otro tipo de símbolo, ¿no? Entonces, esto me permite cifrar, digamos, una letra indistintamente de su posición para poder, me genera otro alfabeto. Y así, digamos, hay diferentes formas de utilizar en base a lo que era el cifrado de César para poder darle más complejidad a lo que es el método o el cifrado, así como poniéndole contraseña, utilizando otro tipo de caracteres, y le iban dando la complejidad para poder cifrar el mensaje en texto claro que querían enviar, y de forma tal que también tendrían que tener la forma o el método, o al menos la base del alfabeto, para poder descifrar el mensaje y llegar a un mensaje en texto, claro. No hay parcial ya. Si bien hasta ahora se ha visto lo que es la forma, el método, los pasos, digamos, a seguir para cifrar un mensaje, para ocultar un mensaje de un texto claro a un texto que no sea fácilmente comprendible, el siguiente paso, digamos, o la siguiente forma sería
de hacerlo a la reversa, encontrar desde el texto cifrado el mensaje en texto claro. Entonces, ahí ya se va tomando en cuenta la fórmula que les mostré en la diapositiva, y adicionalmente se hace un análisis, digamos, de todo el mensaje, dependiendo, digamos, la aparición, la cantidad. Así como les dije, el cifrado de César, una letra sí o sí se va a cifrar con otra de la misma. Entonces no va a variar su intermitencia. Puede ser la A que va a ser A, B, C, D, digamos, ¿no? Entonces, una letra A siempre va a ser una D. Una letra B siempre va a ser una E. Y ahí van haciendo un análisis, se va haciendo un análisis para encontrar desde atrás para adelante, o sea, de encontrar desde el texto, teniendo el texto cifrado para encontrar el texto claro. ¿Ya? Sí o sí se puede hacer un análisis de frecuencia de aparición para saber, digamos, cómo fue cifrado el mensaje, en base a que se puede identificar la cantidad de caracteres que tuviera el alfabeto que se utilizó. En este caso solamente estamos utilizando el alfabeto de 27 caracteres, sí, el de la A a la Z sin la ñ, para poder cifrar un mensaje. Lo básico sería esto. Puta, me voy a poner una camiseta nomás. Una camiseta porno. ¿Tienen alguna consulta hasta ahorita? No, pues hombre, no pues compañero. Genera una consulta, entonces solamente no utilizaríamos el abecedario o alfabeto español, o sea, la letra ñ, o pues solamente la N. Sí, en César solamente estamos utilizando el alfabeto sin la ñ, o sea, los 27 caracteres que tiene el alfabeto para poder cifrar, solamente en César. Ahora, si así como les dije, si le vamos adicionando más complejidad al método de cifrado que nosotros podemos utilizar, entonces sí podemos añadirle la complejidad que nosotros podamos ver. O sea, si bien está la base, que es el cifrado de César, podemos añadirle, así como le mostré en el ejemplo, podemos añadirle lo que es una clave, digamos, y con esa clave vamos a generar un nuevo abecedario para poder cifrar nuestro mensaje. ¿Tienen alguna otra consulta? Puta, decir, Ian dijo que va a enviar a 40 personas. Definí mucha gente. 7 personas tal vez. Entonces esto del cifrado César, el afín, Lo del Discord, no, vamos a ir lo del Discord, viejo. De los métodos, los dos grandes grupos, sustitución, transposición, quedó claro, no hay consultas al respecto. Cabicho sexual. ¿Tu madre tenía COVID? ¿No te hiciste la prueba? Sí, me hice, salí negativo. Y me lo quedaron rápido. Por eso estoy yendo al laboratorio. Y me dijo, ¿cuál es esa prueba? Si no puedo venir, va a tener que venir a otra persona. Negativo. ¿Y usted es? Aún no soy bicho sexual. A mí ya me dio el bicho y no de... No, a mí igual me dio. Solo que a mi madre le ha dado. ¿Este método de cifrado de César sería por sustitución o transposición? ¿Cómo que no soy bicho sexual? A ver, Sustitución, ¿qué te hizo el bicho? porque estamos reemplazando un carácter. Solo me quitó el parte. No con todas las cosas. Ah, pero lo recuperaste, ¿no? Porque
Recuperé. Dijimos que transponer era reordenar de alguna manera, utilizando alguna forma para reordenar, pero las letras seguían siendo las mismas. En cambio, en el de César estamos sustituyendo un carácter por otro. Entonces sería sustitución. Elige un motel, me dices, ¿Cuándo van a empezar la campaña de guerra sucia, viejo? Quiero ver esas Que digan que Evans y el otro son porneros, ¿no? no por negro. ¿Quiénes son porneros? ¿Alguna otra pregunta? No sé, o sea, la idea es que no haya guerra sucia, digamos, o sea, a nosotros nos instruyen no hacer guerra sucia, pero ya las cabecitas están metiendo cizaña muy entre medio, digamos, entonces. Porque hay gente, digamos, ¿te gusta? Hay gente corrupta, digamos. Como Gino. Esa guerra sucia, viejo, así de fotos en Facebook con gentes cerradas en círculo, con flechitas apuntando a fotos de otros años y relacionando nombres. Así como... Así como esa vez que pusieron los históricos de los candidatos, ¿no ves? Videos con voces en los metros. ¿Cómo hace el qué? Y con su fondo azul y su letrita en Arial 12. Yo me animo a hacer eso, oye. En comita. Bueno, esta música no es como de ¿qué decir, digo? Pero una musiquita medio rara, así como no como dichoso que este video, ¿no? Un montón de papeles, un montón de papeles borrosos, ¿no? Que no se nota qué puta dicen, pero son evidencia. Yo tengo entendido que no vamos a hacer nada de eso, digamos, no sé. Hay gente que digamos que lo llamamos los kamikazes, hay gente que lo llamamos los kamikazes. Quiere hacer eso. O sea, son tan kamikaze que tuvo que haber una reunión con ellos para que no hagan kamikaze, digamos. Así es nomás. Así es nomás. Sí, entonces, transposición, grupos, series, columnas y filas. Sí, sustitución, la monoalfabética, la hemos visto ahorita, monoalfabética, monográmica, lo que es el César, alfabeto mixto y transformación por sustitución afín. ¿Ya? El proyecto va a estar enfocado en los dos grandes grupos, transposición y sustitución. Vamos a tratar de llegar a ver el cifrador de Vigenary, ya que es simplemente otra técnica de cifrado por sustitución. ¿Alguna pregunta? Distancia en la página. Ya. Me voy a meter en la página. Me dice Cari. Escojamos una letra S. Ingeniera, ¿dónde nos salen los proyectos, pero dónde nos inscribiríamos para los grupos? ¿O no lo encuentro? Puta, solo para el primer semestre. ¿Quién sabe esa gente que está en formales, digamos? No sabe nadie. No, 10 pesos, carajo. Que mañana nos va a humillar, Miranda, carajo. Está bien. Que los humillen, que lo merecen. Hermoso que nos humille. Tal vez ya es más bonito como no hay auxiliar, ¿no? Dirá, puta, ni modo. Voy a ser más sensible con esta gente. Puede ser, ¿no? ¿Por qué él no dice que no va a haber nada? Está dentro de criptografía clásica, dice grupos para proyectos. ¿Me confirman si lo ven, por favor?
Pedro, escoge, si vos sabes eso, si vos sabes bien JavaScript, entonces métele a ver. Ayer, por más que se presentaron dos pelados, y porque no me imputó y dijo, no era auxiliar, pues no. A ver. Y coge un lenguaje que no sepas, viejo. Retate, digamos, retate. Va. Retrato. Vos haces eso, tomá, perra. Retate, viejo, retate. Agarrar un lenguaje que está muerto, ¿no? Que apenas llegó a hacer arreglos, ¿no? Es donde dice proyecto 1, ingeniero, criptografía y seguridad. ¿Y para qué puta quiere aprender los otros que están muertos? A ver. Proyecto, dice. ¿Cómo aplico los grupos? No puedo. Un momento. Puedes hacer tipo ese Hay lenguaje. una parte donde dice los grupos A, B, C, Pero, ¿cómo A, B, aplico D, los dice grupos? F, H. No está aplicando eso. No me sale. Los tipos de cifrado y El D inclusive los JavaScript. lenguajes a implementarse. A ver, espera. Tengo aquí la. Ya. Por ejemplo, el grupo A dice en C++, el grupo B en Java y así. ¿Es eso? Sí. Puta niña, ¿sabes? Que clásica. Oye, ¿y cómo agarro, viejo, el grupo? No me deja agarrar. No sale, a mí tampoco me sale para agarrar. ¿Qué? Ay. A ver, Pachero, Elian. a ver, pongan cámara, Peña, pongan cámara. El grupo A es el C++, el grupo B. ¿Lo pueden ver? No. Mierda, blada, mierda. ¿Me confirman, por favor? Ahora sí. Sí, ahora sí se puede ver. Grupos para proyectos, ¿no? Sí, grupos para proyectos. Bueno, ¿qué lo hago yo? Enseguida creo que está. Cuando prende cámara, Elian, pero si prende vos, prendo yo. No hay grupo para escoger. Le pego el driver de la cámara ahí. Automáticamente. Ahora va a correr llorando a Windows. ¿Está puesto? No. Tomá. Bien ahí, carajo. Una paja de amor. Ha creado de la A a la J los grupos de 6 y 7. ¿Lo pueden ver? Una camisa que no estaba arrugada, ¿bien? ¿Sí? No. Solo sale de tu hombro para abajo. Está observando. ¿A dónde va tan simpático, Elian? A ver a la Andrita. No, pensé que era yo. A la Andrita que dice, se llama Martínez. Tu próximo semestre va a ser con él, oye. No, tú no estás en software 1, ¿no? ¿O sí? Puta, esta Aris que no contesta, boludo, le voy a tener que llamar. No le sale. Pero la votamos pues mierda, si no Pero los contesta. grupos con Hub lo crearon normalmente. Nosotros agarramos gente que trabaja, pues. Pero, Me ¿qué más puta. ¿Querés que vas a empezar vos? Ustedes pueden registrarse en el grupo, por favor, a ver, Ya intentamos. vamos a empezar y yo hablo sobre los registrarse en objetivos. el grupo Y ¿hasta dónde querés que ¿hasta dónde vas a hablar vos? para que yo lo pueda ver aquí si ya se pueden registrar. Yo... No, Ok. por ejemplo, Participante, aquí me sale grupos D, grupo I, grupo A, que ya tienen algunos. Cari, vámonos a otro lado, Cari, no te escucho bien. A mí me sale grupo separado, grupo F, y el grupo ya está completo y no es posible añadir más usuarios al mismo. Sí, caso de estudio, lo haría. parece que asesinaron a todos los estudiantes en ¿Hasta un cosa de grupo, estudio? Sí. así al azar. Ya está bien. Porque la introducción, o sea, situación problemática deseada y caso de estudio medio que van No me sale enganchados. nada. Déjenme revisarlo, por favor. Está bien. Ya, o si no, los vuelvo a generar, los vuelvo y ustedes tendrían para matricularse hasta el jueves
¿Está bien? Sí, está bien. Está bien, ingeniera. Ya lo voy a volver a generar el enlace de la plataforma. No sé, algo está mal o yo estoy mal, para que ustedes se puedan registrar y ya en base al registro que ustedes tengan en los grupos, se pueda definir los métodos de cifrado y el lenguaje de programación. El grupo que le salió a su compañero, creo que del anterior semestre. Sí, del anterior semestre. Estamos habilitando para esto. ¿Pueden verificar si ya están ahorita? Y ahora sí sale. Ya está. ¿Alguien se puede matricular, por favor? ¿Están deshabilitadas las opciones, ingeniera? O sea, todos los grupos aparecen completos. A mí me sale que yo ya estoy en el grupo H. Que ya había seleccionado el grupo H. ¿Ya has seleccionado el grupo H? No, o sea, parece que parece que a cada estudiante le asignó un grupo aleatorio y ya todos los grupos están completos, digamos, porque está todo aleatorio. A mí me sale que yo ya pertenezco al grupo H y que no puedo seleccionar. Sí, nos dicen qué grupo. Giovanni, Ñañique. Ok, entonces los voy a quitar a todos para que puedan seleccionar su grupo. Mierda, pelean. Toca pelear Puedan poder matricularse en cada uno de los grupos. Ya, denme unos 10-15 minutitos. Mierda. Con eso terminaríamos la grabación de la clase de hoy día y nos vemos el jueves, por favor, para que podamos ir viendo más métodos de cifrado y poder ya definir, digamos, hasta el martes de la próxima semana los lenguajes de programación y los grupos. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. ¿Tienen alguna consulta o pregunta? ¿Podría repetir, por favor, la fecha del primer parcial? No indicamos fecha del... Bienísimo, gracias. Está motivado ese pelado, ¿no? Estamos con el plazo y la fecha. Oye, Cari, entonces para matricularse va a ser en 10 minutos, dices. Pero acuérdense que le cambiamos el primer parcial solamente va a ser del tema 1 y del tema 2. Votala, pues, votala. Si no viene, pues votala, ya está. Si nosotros no somos su chacha como para esperarla, digamos. Inscribirnos en un grupo, nos fijamos en la parte donde dice proyectos y grupos y vemos, por ejemplo, mira, aquí dice grupo H, dice cifrado transposición CISAC y dice cifrado Trinity. Podemos escoger uno de esos dos proyectos. No, la idea es, dependiendo de la cantidad de grupos, que programen los dos métodos de cifrado. Ya. Entonces tienen que ser sí o sí los dos. Sí, tienen que ser los métodos. Por eso le digo, dependiendo del plazo, digamos, vamos a tratar de dar 2 semanas para lo que es la programación y además de la programación de este proyecto. Estamos hablando de 2 semanas sin incluir esta. Entonces estamos hablando del 2 de julio, del 1 de julio, como una fecha tentativa para la presentación del proyecto. Entonces, por eso les digo yo que se matriculen hasta el
el jueves y ya hasta el jueves mismo, en tal caso, podemos estar definiendo los métodos a cifrarse y los métodos, el lenguaje de programación para cada grupo. Así como estaba el de su compañero, creo que es el que estaba mencionando, es la programación de los grupos del semestre pasado. Ya eso lo voy a yo corregir en la plataforma de forma tal de que cada grupo tenga su método. A no ser que, digamos, ¿no? El grupo mismo decida y me diga, ingeniera, vamos a programar este método de cifrado que quizás sea un poquito más complejo y lo podemos considerar. ¿Alguna pregunta? Llegado, ¿te respondió Harris? No me contesta mi llamada normal, boludo. Yo tengo su registro y su contraseña, si quieres lo puedo. Sí, entra. Puta. 2,000 pesos. Bueno, o sea, si es tu amiga y te preocupa, metela, digamos. Obvio. Mierda. Es lo que yo un pana. Pero estoy buscando mi agendita. Imputadísimo, que ¿Tiene alguna consulta? Estoy emputado, pues. ¿Por qué, oye? No sé, pues, ¿de qué estás emputado? Estoy emputado, viejo, estoy emputado. Que sea ridículo. No. Si se entra alguien antes que Harris está fuera. Espera, no se metan todavía. Yo no espero a nadie. Ay, puta. Mierda. Ya se acabó la clase de esta. ¿Ya se acabó esta mierda? Ay, puta, pensé que se me escuchó. Ay. Oye, la clase de cripto fue media hora de silencio, creo, y luego clase. F. ¿Entraste, León? Tengo que entrar. Puta. Bueno, ya me voy. Entonces, con esto damos finalizada la clase. ¿Qué grupo es? Ayuda. Voy a habilitar los grupos y los voy a... para que ustedes puedan elegir en qué grupos se van a registrar. Es la letra D, creo, Pam. Habilitado todavía, boludo. Pero dice que ahorita... Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el jueves. Pero no la habilitó. ¿Qué dices? Si no la habilitó. A ver, esta pelada, esto es historia. Ahí está. ¿Qué grupos son? No hay. Yo soy el G. Gabo es el F. Ah, ya, pero están todos por lo que hizo aleatorio la común. Bien. No es tan difícil crear un grupo. ¿Por qué le cuesta tanto? Oye, nada de la clase, viejo. Es como crear un grupo. Martín ahorita mismo dijo que esperen 10 minutos. ¿Te dijo? Ah, ya. Gracias. Ok. Boludo, Navarro se va a preguntar por qué no entré ahí. ¿A qué le voy a decir? Le puso un Pepe, dijo. Va, pero es que voy a seguir entrando. Pero yo estaba en la sala de espera y nunca me aceptó. Queda Martín ahí con los stickers que enviaron, ¿no? Oye, si somos grupo de 6, voy a meter a mi pana de primer semestre.